Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Me retiré de la NASA hace algunos años, pero la pasión que siento por el espacio no desapareció. Cuando era niño, siempre miraba al cielo y me preguntaba qué había allá arriba, más allá de las estrellas. Esa curiosidad me llevó a estudiar, a trabajar con personas que compartían el mismo sueño y a dedicar mi vida a entender un poco más sobre el universo. Ahora, aunque ya no trabajo en la agencia espacial, sigo mirando el cielo con atención, porque sé que el espacio está lleno de secretos que no podemos permitirnos ignorar. En julio de 2025, sucedió algo que llamó mucho la atención de científicos y personas curiosas por igual. Un objeto misterioso apareció en nuestro cielo, y los telescopios lo detectaron con claridad. Lo llamaron 3I-ATLAS. Puede que ese nombre suene extraño o complicado, pero cada parte tiene un significado importante. Primero, 3I quiere decir que este es el tercer objeto interestelar que hemos confirmado. Y aquí es donde debo explicar qué significa interestelar. Nuestro sistema solar, el lugar donde vivimos, es como una gran casa. En esa casa está el Sol, que es una estrella enorme y muy caliente, y alrededor de él giran los planetas. La Tierra, la Luna, Marte, Júpiter y muchos otros. Todo eso forma nuestro vecindario, nuestro sistema solar. Ahora, imagina que alguien lanza una piedra desde la casa de al lado, y esa piedra pasa por nuestro jardín. Esa piedra no pertenece a nuestra casa, vino de afuera. Eso es lo que llamamos un objeto interestelar, algo que viene de otro lugar del espacio, que no es parte de nuestro sistema solar, y que pasa por aquí. Cuando 3I Atlas fue detectado, causó un gran revuelo. Las noticias comenzaron a hablar mucho sobre él, y muchas personas se preocuparon, preguntándose si podría chocar contra la Tierra o si era algo desconocido y peligroso. Sin embargo, desde la experiencia que tuve trabajando en la NASA y revisando los datos, puedo decir que esas preocupaciones no están justificadas. 3I-ATLAS tiene características que lo hacen parecer mucho a un cometa común. Quizá ya hayas visto imágenes o escuchado sobre cometas. Son cuerpos hechos de hielo, polvo y roca que viajan por el espacio. Cuando un cometa se acerca al Sol, el calor hace que el hielo se derrita y se convierta en gas, creando una especie de cola o nube brillante que podemos ver desde la Tierra. Esa nube se llama coma y está formada por polvo y gas que se desprenden del cometa. Lo interesante es que 3I Atlas también tiene esa coma, lo que indica que está hecho, en parte, de hielo que se evapora cuando se acerca al Sol. Además, su trayectoria, o camino por el espacio, es muy predecible. Los científicos pueden calcular con precisión por dónde va a pasar y a qué velocidad. Su velocidad está dentro de lo que esperamos, para un objeto que simplemente cruza nuestro sistema solar, sin intención de quedarse o causar problemas. Claro que hay algunos detalles que aún no encajan del todo. Por ejemplo, la superficie de 3I Atlas tiene algunas características que no coinciden exactamente con los cometas que hemos estudiado antes. Pero eso no significa que sea peligroso, sino que es un objeto especial que puede enseñarnos más sobre cómo se forman estos viajeros interestelares. Es importante entender que, aunque 3I Atlas viene de fuera de nuestro sistema solar, no representa una amenaza para la Tierra ni para nosotros. Es más bien como un invitado que pasa rápido por nuestra fiesta, saludando y luego continuando su camino sin hacer ruido ni causar problemas. Muchas veces, cuando alguien ve algo nuevo en el cielo,
puede sentir miedo o curiosidad. Eso es normal, porque lo desconocido siempre nos provoca emociones fuertes, pero lo mejor que podemos hacer es no dejar que el miedo nos domine. Debemos estudiar y entender esas cosas nuevas con calma y usando la ciencia para aprender lo que nos quieren contar. De hecho, para mí, 3i Atlas es una oportunidad. Una oportunidad para aprender más sobre el universo y sobre esos viajeros de otros lugares que vienen a visitarnos, aunque sea por un instante. Así como cuando alguien nuevo llega a nuestra escuela o barrio, no sabemos mucho de ellos, pero si los observamos y escuchamos, podemos descubrir muchas cosas interesantes. El espacio es inmenso y está lleno de sorpresas. Lo que hoy nos parece un simple visitante puede ser mañana la clave para entender quiénes somos y cuál es nuestro lugar en este gran universo. Por eso, aunque ya no trabajo en la NASA, mantengo la mirada fija en el cielo y la mente abierta para lo que venga. Quiero que sepas que no todo lo que viene de fuera es peligroso. A veces son señales de que el universo está lleno de vida y movimiento, y de que estamos conectados con un cosmos mucho más grande de lo que imaginamos. Pareciera un discurso contradictorio, pero yo sí llegué a tener miedo. El verdadero enigma para mí comenzó años antes, en 2017. En esos años, aún seguía activo dentro de la NASA. Cabe mencionar que este objeto no es producto de mi invención, y mucho menos una historia conspirativa más. Si no me crees, e incluso me gustaría que no lo hicieras, busca la información referente a ello en el buscador de tu preferencia. Solo debes escribir Oumuamua 2017, aunque también tengo que advertirte que la información sobre este fenómeno interestelar es limitada. Solo se supo lo que nosotros quisimos que sepan. Todo inició cuando detectamos un objeto que cambió muchas de nuestras ideas sobre el espacio y los visitantes interestelares. Ese objeto se llamó Oumuamua, que en hawaiano significa mensajero que llega primero. Ese nombre no se escogió al azar. Era efectivamente el primer objeto interestelar que habíamos visto pasar por nuestro sistema solar, y su llegada causó gran sorpresa y desconcierto. Para entender mejor lo que esto significa, debemos recordar qué es un objeto interestelar. Como expliqué antes, es un cuerpo que no pertenece a nuestro sistema solar, sino que viene de otro lugar del espacio. Hasta 2017, nunca habíamos observado directamente uno de estos visitantes. Por eso, cuando Oumuamua apareció, sabíamos que estábamos ante algo único y especial. Desde el principio, Oumuamua llamó la atención por varias razones. Su forma era muy inusual. Parecía muy alargado, como un cigarro gigante o una lanza, con una longitud mucho mayor que su ancho. Eso ya era raro, porque los asteroides y cometas que conocemos suelen tener formas más redondeadas o irregulares, pero no tan estiradas. Además, Oumuamua giraba de una manera extraña que no podíamos explicar fácilmente. No se movía como los demás objetos que hemos estudiado, pero lo que realmente desconcertó a muchos fue su aceleración. Normalmente, cuando un cometa se acerca al Sol, el calor provoca que el hielo se derrita y libere gases, lo que genera una fuerza que empuja al cometa y puede cambiar ligeramente su velocidad. Pero Oumuamua no mostraba señales visibles de liberar gases o vapor, algo que debería ser necesario para explicar su aceleración. Por eso, muchos científicos empezaron a pensar que no era un simple pedazo de roca o hielo. Las formas y movimientos que tenía parecían demasiado perfectos, demasiado distintos a lo que habíamos visto antes. Algunos llegaron a sugerir que podría ser una estructura artificial, algo fabricado, como una nave espacial o una sonda enviada desde otro lugar en el cosmos. Esta idea causó bastante controversia. Oficialmente, la NASA y otros organismos científicos catalogaron a Oumuamua como un asteroide o un cometa extraño, sin entrar en especulaciones.
pero en círculos muy restringidos, dentro de la comunidad científica y especialmente en grupos de trabajo con información confidencial, la conversación era muy distinta. Había una mezcla de asombro, incertidumbre y cierta preocupación sobre lo que realmente era ese objeto. Recuerdo que se hicieron numerosos estudios y análisis para tratar de descubrir su naturaleza. Se usaron telescopios potentes, antenas de radio y otros instrumentos. Durante semanas, intentamos captar señales o entender mejor su composición, pero Oumuamua se movía rápido y pronto comenzó a alejarse del Sol y de la Tierra, complicando cualquier observación más detallada. Sin embargo, cuando parecía que no sabríamos más sobre ella, se registraron algunas señales extrañas. No eran muchas, pero sí lo suficientemente peculiares como para llamar la atención. Varias antenas de radio alrededor del mundo, pertenecientes a la NASA, captaron pulsos que parecían tener un patrón o una intención, algo que no encajaba con emisiones naturales. Algunos interpretaron esas señales como intentos de comunicación, aunque nada pudo confirmarse de manera oficial. Esto es lo que vas a encontrar si investigas sobre el tema, pero la realidad fue otra. Durante aquellos días de intensa observación, uno de los equipos de radioastronomía captó una señal que parecía diferente a cualquier otra cosa que hubiéramos escuchado antes. No era ruido cósmico ni interferencia, sino un patrón ordenado, repetitivo, que al analizarlo con algoritmos matemáticos, reveló algo escalofriante. Un mensaje codificado en binario que, al ser traducido, mostraba un grito de ayuda. Las computadoras procesaban secuencias de unos y ceros, y los expertos comenzaron a descifrar el contenido. El mensaje parecía un pedido urgente, una señal desesperada proveniente del objeto. No sabíamos quiénes eran, ni de dónde exactamente venían, pero era claro que pedían ayuda. Entonces, en la sala de control de la NASA, los científicos decidieron responder. Prepararon un mensaje codificado que pudiera entenderse en cualquier sistema basado en matemáticas simples, esperando que quienes enviaban la señal pudieran recibirlo y contestar. Así comenzó un intercambio breve pero tenso. NASA, aquí NASA, Sistema Tierra. Hemos recibido su señal. ¿Quiénes son y qué necesitan? Oumuamua, respuesta traducida. Somos supervivientes. Nuestra nave huyó de un peligro inminente. Buscamos refugio y ayuda. NASA, ¿qué tipo de peligro enfrentan? Por favor, expliquen. Oumuamua, amenaza desconocida. Fuerzas hostiles avanzan hacia nosotros. Necesitamos asistencia inmediata. NASA, estamos dispuestos a ayudar. Indiquen cómo podemos asistirles. Oumuamua, capacidad limitada. Solicitamos datos sobre posibles zonas seguras y rutas de escape. NASA, entendido. Enviamos información de sistemas estelares cercanos con condiciones favorables para la vida. Oumuamua, pausa larga. Recepción confirmada. Gracias. Pero advertimos. NASA, continúen por favor. Oumuamua, invasión. Cuando escuchamos por primera vez la palabra invasión, como respuesta final al intercambio de mensajes con Oumuamua, el desconcierto fue enorme. Esa palabra era ambigua, tan así que nos hizo detenernos a pensar profundamente en lo que estábamos enfrentando. Imagina que un día recibes una llamada desesperada de alguien que dice estar huyendo de un peligro terrible. Te piden ayuda y les das la ubicación exacta de tu casa para que puedan refugiarse. Pero aquí está el problema. Nosotros, desde la Tierra, habíamos dado las coordenadas exactas de nuestro sistema solar a esa nave o entidad desconocida, que según nos decían, estaba huyendo de una amenaza terrible. ¿Y si realmente no sabían a quién le estaban dando esa información? Si ese mensaje de ayuda era real, pero también podía atraer a quienes los perseguían? O, peor aún, ¿qué pasaría si esos hostiles que mencionaban en su mensaje se encontraban mucho más cerca de lo que pensábamos? O peor aún,
¿qué pasaría si esa propia nave era quien buscaba un planeta o civilización para colonizar? La palabra invasión quedó resonando en la mente de todos los científicos que participaron en esa operación. No era un término común en el vocabulario de la astronomía ni de la exploración espacial. Para muchos, esa palabra parecía una advertencia, una invasión contra ellos, de la cual estaban huyendo. Pero hubo quienes interpretaron esa misma palabra desde otra perspectiva, mucho más inquietante. ¿Y si la invasión era contra nosotros? ¿Y si, al conocer nuestra ubicación, esa amenaza fatal se dirigía hacia la Tierra? Nadie logró entender esa palabra desde una única perspectiva. La ambigüedad nos dejó en un estado de incertidumbre constante. Eso fue lo que pasó cuando respondimos al mensaje de Oumuamua. Los días posteriores al intercambio de mensajes fueron de mucha tensión. Nuestros telescopios y equipos de observación se mantuvieron en máxima alerta, siguiendo el recorrido que Oumuamua había trazado al cruzar el sistema solar. Y entonces, algo inesperado sucedió. Registramos un estallido, un evento que parecía la explosión de una estrella, o una supernova en pequeña escala, pero que no encajaba en los registros habituales. No se trataba de una estrella vieja muriendo, sino de algo más puntual y localizado. Al analizar la trayectoria y las coordenadas de ese estallido, descubrimos que coincidía en un 99.7% con el recorrido que había seguido Oumuamua, es decir, desde donde ellos vinieron. Este hecho nos dio mucho que pensar. ¿Era posible que aquel estallido estuviera relacionado con la nave o el objeto interestelar? ¿Podría ser una señal de que aquello que perseguía a Oumuamua estaba atacando o destruyendo algo en su camino? La naturaleza del estallido era difícil de precisar. No emitía los mismos patrones de luz o energía que una supernova tradicional, ni correspondía a explosiones conocidas en el universo. Fue un fenómeno breve, intenso y extraño, que solo pudimos captar gracias a la precisión y sensibilidad de nuestros instrumentos. El ambiente en la NASA cambió. Lo que antes era curiosidad científica se convirtió en preocupación genuina. Algunos científicos comenzaron a teorizar que Oumuamua no solo estaba huyendo de algo, sino que ese algo podría estar avanzando hacia nosotros. Esta idea generó un debate intenso. Debíamos prepararnos para una posible amenaza. ¿Cómo comunicarlo sin causar pánico? ¿Teníamos los medios para defendernos o incluso para entender completamente lo que estábamos enfrentando? Mientras tanto, el público no estaba enterado de todo esto. Para ellos, Oumuamua era simplemente un objeto extraño que cruzó el sistema solar. La realidad, sin embargo, era mucho más compleja y preocupante. La palabra invasión que recibimos sigue siendo un misterio que nos persigue. ¿De qué tipo de invasión hablaban? ¿Militar, biológica, tecnológica? ¿O era una forma de describir una persecución entre especies o civilizaciones? Lo único claro es que no podíamos bajar la guardia. La experiencia nos enseñó que el universo está lleno de sorpresas y que la ciencia debe estar siempre preparada para lo inesperado. Los reportes oficiales difundidos tras el paso de Oumuamua describieron a este objeto como un visitante fugaz, un cuerpo con una trayectoria hiperbólica que simplemente atravesó nuestro sistema solar y desapareció en la inmensidad del espacio. La comunidad científica mundial quedó impactada por la detección del primer objeto interestelar registrado, pero aquella descripción oficial apenas rozaba la complejidad y el misterio reales que rodeaban a Oumuamua. A lo largo de semanas y meses de observación intensa, desde la NASA documentamos minuciosamente el movimiento de aquel extraño visitante. Sin embargo, datos que nunca fueron divulgados al público revelaron que Oumuamua no continuó con un simple y lineal desplazamiento hacia el espacio exterior, como se reportó. Contrario a ello, el objeto detuvo su movimiento y modificó radicalmente su rumbo, tomando un curso que se dirigió hacia Próxima B,
un exoplaneta que orbita Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro Sol. Próxima B ha sido un objeto de fascinación para la comunidad científica durante años, precisamente por su potencial para albergar condiciones propicias para la vida tal como la conocemos. Su ubicación en la llamada zona habitable de Próxima Centauri sugiere la presencia posible de agua líquida y temperaturas compatibles con la existencia de organismos complejos. El hecho de que Oumuamua, un objeto claramente artificial, según las sospechas más fundadas, haya elegido este destino, no parece una mera coincidencia. El acercamiento de Oumuamua a Próxima B no culminó en un aterrizaje convencional, sino en lo que podría describirse como un ocultamiento estratégico. Los registros sugieren que el objeto no se limitó a orbitar la estrella, sino que probablemente se sumergió bajo la superficie del planeta o se posicionó en una órbita estable y discreta, esquivando la detección directa. Esta maniobra indicaría un intento deliberado por evitar ser descubierto, quizás esperando el momento adecuado para revelarse o actuar. Desde aquel entonces, la presencia de Oumuamua ha permanecido oculta para la humanidad, pero no silenciosa. A lo largo de los años, y de forma periódica, la nave ha enviado señales de naturaleza enigmática hacia la Tierra. Estos mensajes, que los expertos han clasificado bajo el nombre de murmullos espaciales, son emisiones de baja frecuencia con patrones crípticos que desafían la interpretación. Los murmullos espaciales se distinguen por su carácter fragmentado y aparentemente aleatorio, con estructuras que escapan a los sistemas convencionales de comunicación conocidos. A pesar de los avances tecnológicos y la capacidad de análisis sin precedentes, los científicos aún no han logrado descifrar completamente su significado ni el propósito detrás de estas emisiones. La dificultad para interpretar estos mensajes ha abierto múltiples teorías y debates en la comunidad científica y en los círculos de investigación más avanzados. Algunos sugieren que los murmullos podrían ser un intento de establecer contacto, una comunicación pausada y encriptada, diseñada para un receptor específico y preparado. Otros postulan que podrían ser advertencias o señales de alerta, quizá relacionadas con la amenaza que llevó a Oumuamua a huir en primer lugar. Independientemente de la intención original, la existencia de estas señales ha cambiado radicalmente la forma en que percibimos nuestro lugar en el universo. La presencia de un objeto claramente no natural, capaz de desplazarse inteligentemente hacia un destino habitable cercano y de enviar mensajes codificados, plantea interrogantes profundos sobre la existencia de otras formas de vida inteligente y sus relaciones con nosotros. Esta revelación nos obliga a cuestionar nuestra propia seguridad y la posibilidad de una interacción futura con inteligencias que, hasta ahora, han permanecido en la penumbra. La palabra invasión, que resonó en comunicaciones anteriores, adquiere un significado mucho más inquietante si se contempla en el contexto de esta nave oculta y sus señales periódicas. Pero, más allá del miedo o la especulación, también se abre la puerta a una esperanza oculta, la posibilidad de que no estemos solos, de que exista un diálogo silencioso, quizás una oportunidad para establecer vínculos con otras civilizaciones o para comprender mejor el vasto y complejo entramado galáctico. Mientras las señales continúan llegando y los murmullos espaciales persisten en su misterio, la humanidad enfrenta una encrucijada histórica. El camino por delante está lleno de incógnitas, desafíos y potenciales revelaciones que podrían cambiar para siempre la manera en que entendemos el cosmos y nuestro propio destino. Por ahora, la nave Oumuamua permanece allí, oculta en Próxima B, un guardián silencioso y enigmático en las fronteras de nuestra comprensión. Y nosotros seguimos escuchando, esperando que algún día esos murmullos se transformen en un mensaje claro y, en ese momento,
Quizás nuestra historia con las estrellas cambie para siempre.